Si fuerais hijos de Abraham, haríais las obras de Abraham. Pero ahora queréis matarme a mí, un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oí de Dios. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vuestro padre es el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y se apartó de la verdad, porque no hay verdad en él. Y porque os digo la verdad, no me creéis. Primera parte: el motor secreto del comunismo. Capítulo primero: el comunismo destructor y asesino. De todos los sistemas revolucionarios ideados en el devenir histórico, con el fin de destruir nuestros valores civilizados, sistemas que han ido siendo aplicados a través del tiempo en la forma más efectiva y en el momento siempre más oportuno, el más perfecto, el más eficiente y el más sin misericordia es, sin duda, el comunismo, porque representa la etapa más avanzada de la revolución mundial, en cuyos postulados ya no solamente se trata de destruir determinada institución política, social, económica o moral, sino de anular a la vez a la Santa Iglesia, y más aún, a todas y cada una de las manifestaciones culturales cristianas que son parte de nuestra civilización. Si todas las tendencias revolucionarias de origen judío han atacado con curiosa unanimidad al cristianismo en diversos aspectos, el comunismo lucha por hacerlo desaparecer de la faz de la tierra sin dejar de él ni el menor rastro. La hazaña destructiva de esta tendencia satánica, exhibiendo ante los ojos del mundo los más espantosos cuadros de horror y destrucción que se hayan imaginado, no puede estar fundamentada sino en la misma esencia de la negación y en el repudio más virulento y lleno de odio hacia todo lo existente hasta la fecha, porque de otra manera no sería concebible la besania inaudita de sus tácticas criminales y el espíritu de destrucción, aniquilamiento, vulneración, contradicción y oposición de sus dirigentes hacia todo aquello que representa criterios axiológicos no solamente católicos, sino religiosos en general. La finalidad del comunismo, como es patente en Rusia y en los demás países en donde se ha implantado, no es otra que la nulificación del pueblo en lo económico, en lo político, en lo social, en lo humano y en lo trascendente, para posibilitar a una minoría el dominio por la fuerza. En términos internacionales, la meta no puede ser más clara: lograr por la fuerza el dominio mundial de una minoría insignificante, aniquilando a todos los demás humanos por medio del materialismo, del terror y, si es necesario, de la muerte, aunque para ello haya que asesinar a grandes núcleos de la población. Bastante conocido es en el mundo entero el impulso homicida que ha caracterizado a los dirigentes soviéticos. Pocos hay que no hayan sentido escalofríos de terror al conocer las sangrientas depredaciones llevadas a cabo en Rusia por los marxistas. Basta recordar algunos datos que llenan de pavor e indignación a las mentes civilizadas. En sus comienzos, el terror rojo se dedicaba sobre todo a exterminar la intelectualidad rusa, y en prueba de esta afirmación, S.P. Melgunov constata lo siguiente, refiriéndose a las comisiones extraordinarias que surgieron en Rusia en los primeros tiempos de la Revolución Soviética. Las comisiones extraordinarias no son órganos de justicia, sino de exterminio sin piedad, según la expresión del Comité Central Comunista, que también declaró lo siguiente: la comisión extraordinaria no es una comisión de encuesta, ni un juzgado, ni un tribunal, sino que ella misma determina sus atribuciones. Es un órgano de combate que obra sobre el frente interior de la guerra civil. No juzga al enemigo, sino que lo extermina, ni perdona al que está al otro lado de la barricada, sino que lo aplasta. No es difícil representarse cómo debe obrarse en realidad ese exterminio sin piedad, cuando en lugar del código muerto de las leyes reina solamente la experiencia revolucionaria y la conciencia. La conciencia es subjetiva
y la experiencia deja sitio forzosamente a la voluntad, que toma formas irritantes según la calidad de los jueces. No hagamos la guerra contra las personas en particular, escribió el dirigente comunista Latsis. Exterminemos la burguesía como clase. No busquéis en la encuesta de los documentos y de las pruebas lo que ha hecho el acusado en obras o en palabras contra la autoridad soviética. La primera pregunta que debéis hacerle es: ¿a qué clase pertenece? ¿Cuál es su origen, su educación, su instrucción, su profesión? Durante la dictadura sangrienta de Lenin, la comisión de encuesta de Rorberg, que entró en Kiev después de la toma de esta ciudad por los voluntarios en agosto de 1919, señala lo siguiente: todo el suelo de cemento del gran garaje, se trata de la sala de ejecución de la Checa provincial de Kiev, estaba inundado de sangre. Y ésta no corría, sino que formaba una capa de algunas pulgadas. Era una horrible mezcla de sangre, de sesos, de pedazos de cráneos, de mechones de cabellos y demás restos humanos. Todas las paredes, agujereadas con millares de balas, estaban salpicadas de sangre, y pedazos de sesos y de cuero cabelludo estaban pegados en ellas. Una zanja de 25 centímetros de ancho por 25 de hondo y de unos 10 metros de largo iba del centro del garaje a un local próximo donde había un tubo subterráneo de salida. Esa zanja estaba completamente llena de sangre. De ordinario, inmediatamente después de la matanza, transportaban fuera de la ciudad los cuerpos en camiones, automóviles o en furgones y los enterraban en una fosa común. En un rincón del jardín topamos con otra fosa más antigua que contenía unos 80 cuerpos, y allí descubrimos en los cuerpos señales de crueldades y mutilaciones, las más diversas e inimaginables. Allí yacían cadáveres destripados, otros tenían varios miembros amputados, algunos estaban descuartizados, y otros los ojos sacados, y la cabeza, la cara, el cuello y el tronco cubiertos de profundas heridas. Más lejos encontramos un cadáver con una cuña clavada en el pecho, y otros no tenían lengua. En un rincón de la fosa descubrimos muchos brazos y piernas separados del tronco. La enorme cantidad de cadáveres que ha amontonado en su haber y sigue amontonando en términos espantosos el socialismo comunista de Marx. Quizá no se llegará a conocer nunca, pero rebasa todo lo imaginable. No es posible saber con exactitud el número de víctimas. Todos los cálculos son inferiores a la realidad. En el diario de Edimburgo, The Scotsman, del 7 de noviembre de 1923, da el profesor Sarolea las cifras siguientes: 28 obispos, 1.219 sacerdotes, 6.000 profesores y maestros, 9.000 doctores, 54.000 oficiales, 260.000 soldados, 70.000 policías, 12.950 propietarios, 355.250 intelectuales y profesionales liberales, 193.290 obreros y 815.000 campesinos. La Comisión de Información de Denikin sobre las intrigas bolcheviques durante el período 1918-1919, en un ensayo sobre el terror rojo, contó en solo estos 2 años 1.700.000 víctimas. Ev Komin, en el Roul del 3 de agosto de 1923, hace la siguiente consideración. Durante el invierno de 1920, la URSS comprendía 52 gobiernos con 52 comisiones extraordinarias, checas, 52 secciones especiales y 52 tribunales revolucionarios, además de innumerables ertechecas, redes de transporte, tribunales de ferrocarriles, tribunales de tropas de seguridad interior. A esta lista de cámaras de tortura hay que añadir las secciones especiales, o sea, 16 tribunales de ejército y división. Entre todo, hay que contar 1.000 cámaras de tortura, y si se toma en consideración que en ese tiempo existían comisiones cantonales, hay que contar más. Luego, los muchos gobiernos de la URSS aumentaron. La Siberia, la Crimea y el Extremo Oriente fueron conquistados. El número de checas, comisiones,
aumentó en proporción geométrica. Según los datos soviéticos, en 1920, cuando no había disminuido el terror y no se habían reducido las informaciones, se podía establecer una cifra media al día para cada tribunal. La curva de las ejecuciones se eleva de 1 a 50 en los grandes centros y hasta 100 en las regiones recientemente conquistadas por el Ejército Rojo. Las crisis del terror eran periódicas y luego cesaban, de manera que puede fijarse el número de 5 víctimas diarias que multiplicado por los 1000 tribunales dan 5000 cada día, y al año alrededor de 1,5 millones. Recordamos estas matanzas inauditas no porque sean las más cuantiosas en conjunto ni las más inmisericordes, sino porque al encontrarnos a 45 años de estas masacres pueden haberse borrado del cuadro actual comunista, incluso para las personas que todavía alcanzaron a ser contemporáneas de los acontecimientos y que viviendo aún se han olvidado de esas tragedias con esa facilidad con que los humanos olvidan no solamente los hechos desagradables que no les afectan directamente, sino aun aquellos de los que fueron víctimas. Desgraciadamente el tiempo ha venido a mostrarnos una superación verdaderamente demoníaca del comunismo en sus actividades asesinas, de las cuales no damos los detalles ni presentamos las monstruosas estadísticas por ser de todos conocidas, máxime que algunas de estas feroces matanzas han sido tan recientes que parecen escucharse todavía los gritos de terror de los torturados, los lamentos de los acosados, los estertores de los moribundos y la muda, pavorosa y constante acusación de los cadáveres. Basta recordar las gigantescas y recientes matanzas de Hungría, de Katyn, de Polonia, de Alemania Oriental y de Cuba, las anteriores purgas masivas de Stalin y el aniquilamiento de millones de chinos por el gobierno comunista de Mao Zedong. Una estadística valiosa de las víctimas del comunismo obra en la publicación titulada Rivelazione di interesse mondiale, Bermijón, Roma, 1957, reproduciendo a su vez información tomada del Russkaya Mysl, periódico ruso publicado en Francia el 30 de noviembre de 1947. Pero aún los ensayos comunistas que no pudieron tener permanencia definitiva, como el del comunista Bela Kun, que de manera rapsódica ocupó Hungría a mediados del año 1919, el de España de 1936, en que los bolcheviques se apoderaron de Madrid y parte de las provincias hispanas, asesinando más de 1.006.000 sacerdotes, religiosas, religiosos y 12 obispos, y el ensayo, felizmente fracasado, de Alemania, de 1918, dirigido por Hugo Hess y que tuvo su mejor realización en la República Roja de Baviera en 1919, fueron verdaderas orgías de sangre y de bestialidad desenfrenada. Y no hay que olvidar que esta apocalíptica tormenta que va formando un henchido cauce de cadáveres, sangre y lágrimas, se desploma sobre el mundo con un solo fin: destruir no solo a la Iglesia Católica y a toda la civilización cristiana, sino también al Islam, al budismo y a toda religión, menos a una de la que hablaremos después. Ante este cuadro estremecedor, el mundo se pregunta con el corazón oprimido: ¿quién puede odiar de tal forma criterios cristianos para tratar de destruirlos con saña tan malvada? ¿Quién puede con tanta insensibilidad dirigir y ordenar este criminal proceso gigantesco? Y la realidad nos contesta, sin lugar a dudas, que son los judíos los responsables, como se demostrará más adelante. Capítulo 2. Los creadores del sistema. No cabe la menor duda de que los inventores del comunismo son los judíos. Ellos han sido los forjadores de la doctrina sobre la cual se fundamenta todo ese monstruoso sistema que actualmente domina con poder absoluto en la mayor parte de Europa y Asia, que convulsiona a los países de América y que invade progresivamente a todos los pueblos del mundo como un cáncer letal, como un tumor que va comiendo las entrañas de las naciones libres sin que parezca encontrarse un remedio eficaz contra él. También son los inventores y directores de la práctica comunista, de las eficientes tácticas de lucha,
de la insensible y precisa política inhumana de gobierno y de la agresiva estrategia internacional. Que los teóricos comunistas fueron todos judíos es cosa que está plenamente comprobada, pese al sistema que constantemente usaron los judíos, tanto los teóricos como los revolucionarios prácticos, de adquirir a modo de sobrenombre un apellido y un nombre que velara su origen a los ojos del pueblo en donde vivieron. 1. El fundador del sistema fue, como es sabido, Karl Heinrich Marx, judío alemán, cuyo verdadero nombre era el de Kissel Mordecai, nacido en Treves, Prusia renana, hijo de un abogado judío. A su doctrina comunista le dio el nombre de socialismo científico, nombre injustificado, ya que los hechos han demostrado que ninguna base científica tiene muchos de sus postulados básicos. Antes de su famosa obra El Capital, concepción fundamental del comunismo teórico y cuyas ideas se dedicó a propagar por el mundo con inagotable actividad hasta su muerte en 1887, había escrito y publicado en Londres el Manifiesto Comunista en compañía del judío Engels el año de 1848. Anteriormente, entre 1843 y 1847, había formulado en Inglaterra, cuyos gobiernos en forma extraña lo protegieron, la primera concepción moderna del nacionalismo hebreo a través de sus artículos, como el publicado en 1844 en la revista Deutsche Französische Jahrbücher, titulado Zur Judenfrage, sobre la cuestión judía y que tiene una tendencia ultranacionalista judía. 2. Friedrich Engels, creador junto con Marx de la Primera Internacional y colaborador íntimo de Marx. Judío, nació en Barmen, Alemania, siendo su padre un comerciante judío de algodón de la localidad. Murió en 1894. 3. Karl Kautsky, cuyo verdadero apellido fue Kaus, autor del libro Los orígenes del cristianismo, en donde principalmente combate los fundamentos del cristianismo. Fue el más importante intérprete de Marx. Publicó en 1887 Las enseñanzas económicas de Karl Marx para el entendimiento de todos. La matanza de Chisinau y la cuestión judía en 1903, La lucha de clases, que fue para Mao Zedong, en China, el libro fundamental para la instrucción comunista, y la obra intitulada La vanguardia del socialismo, en el año 1921. Fue también el autor del programa socialista de Erfurt, Alemania. Este judío nació en Praga en 1854 y murió en 1938 en La Haya, Holanda. Debido a esos pleitos de familia que surgen con frecuencia entre los dirigentes judíos, se vio envuelto con posterioridad en una enconada lucha con Lenin. 4. Ferdinand Lassalle, judío nacido en Breslau en 1825. Después de haberse mezclado en la Revolución Democrática de 1848, publica en el año de 1863 su obra titulada Contestaciones abiertas, en la que traza un plan revolucionario para los obreros alemanes. Desde entonces, trabajó incansablemente en una intensa campaña socialista tendiente a la rebelión de los obreros, para lo cual publica otra obra con el título de Kapital und Arbeit. Su socialismo, aunque en algunos aspectos difería del de Marx, coincidía con este en sus resultados finales, o sea, suprimir la propiedad privada para ponerla en manos del Estado, controlado por el judaísmo naturalmente. 5. Eduard Bernstein, judío nacido en Berlín en 1850. Sus principales obras son Suposiciones sobre el socialismo, Adelante socialismo, Documentos del socialismo, Historia y teoría del socialismo, Socialdemocracia de hoy en teoría y práctica, Los deberes de la socialdemocracia y Revolución alemana, todas ellas estructurando la doctrina comunista y fundamentadas en las concepciones de Marx. En 1918 fue nombrado ministro de Hacienda del Estado alemán socialista, que felizmente no llegó a sostenerse sino unos meses. 6. Jacob Lastrow, Max Hirsch, Edgar Löning, Virchow, Babel, Schatz, David Ricardo
y otros muchos escritores del comunismo teórico fueron judíos. En todos los países se encuentran casi exclusivamente escritores judíos predicando el comunismo a las masas, aunque tratando en muchas ocasiones de proceder con cautela en sus escritos, dándoles siempre un sentido de humanidad y hermandad que ya hemos visto en la práctica, lo que significan todos los judíos anotados, por muy teóricos que hayan sido, no se han contentado solamente con sentar las bases doctrinarias del socialismo marxista o comunismo, sino que cada uno de ellos ha sido un revolucionario práctico que se ha dedicado en el país donde se encontraba a preparar, dirigir o ayudar la subversión de hecho, y como jefes o miembros connotados de asociaciones revolucionarias, han tomado siempre parte activa en el desarrollo del marxismo. Pero aparte de los judíos considerados como principalmente teóricos, encontramos que casi todos los dirigentes materiales que desarrollan las tácticas comunistas son también de esta misma raza y llevan a cabo su cometido con la máxima eficiencia. Por lo pronto, en los países en donde abortó la conjuración judía comunista, ya a punto de estallar, o en donde el marxismo se apoderó del gobierno inicialmente, aunque después haya sido expulsado, los datos verídicos con que se cuenta hoy en día demuestran la plena y total responsabilidad judía. Como ejemplos incontrovertibles pueden señalarse dos movimientos de este tipo. A. Alemania en 1918 es teatro de una revolución comunista dirigida por los judíos. La República de los Consejos de Múnich era judía, como lo prueban sus jefes Liebknecht, Rosa Luxemburgo, Kurt Eisner y otros muchos. A la caída del imperio, los judíos se apoderaron del país y el gobierno alemán queda dominado por los judíos. Haas, ministro de Estado, y Landsberg, apareciendo con ellos Kautsky, Kohn y Herzfeld. El ministro de Hacienda, también judío, tiene como ayudante al judío Bernstein, y el del Interior, Preuss, también judío, busca la colaboración de su hermano de raza, el doctor Freund, quien lo auxilia en sus labores. Kurt Eisner, presidente de la República Bávara de los Consejos, fue el jefe de la revolución bolchevique de Múnich. 11 hombrecillos hicieron la revolución, decía Kurt Eisner en la embriaguez del triunfo a su colega el ministro Auer. Es muy justo conservar el recuerdo imperecedero de estos hombrecillos, que son los judíos. Max Löwenberg, el doctor Kurt Rosenfeld, Gaspar Bollheim, Max Rothschild, Carlos Arnold, Cranold, Rosenheck, Birnbaum, Reis y Kaiser. Los 10, con Kurt Eisner van Israelovich, estaban al frente del Tribunal Revolucionario de Alemania. Los 11 son francmasones y pertenecían a la logia secreta número 11, que tenía su asiento en Múnich, Brienerstrasse 51. El primer gabinete de Alemania en 1918 estaba compuesto por los judíos. 1. Preuss, ministro de Gobernación. 2. Freund, ministro de Gobernación. 3. Landsberg, Hacienda. 4. Kalkautsky, Hacienda. 5. Schiffer, Hacienda. 6. Edward Bernstein, secretario del Tesoro del Estado. 7. Fritz Max Cohen, jefe del Servicio Oficial de Informaciones. Este judío era antes corresponsal del diario judío Frankfurter Zeitung. El segundo gobierno socialista alemán de 1918 estaba integrado por los judíos. 1. Hirsch, ministro de Gobernación. 2. Rosenfeld, ministro de Gracia y Justicia. 3. Futran, Enseñanza. 4. Arndt, Enseñanza. 5. Simón, secretario de Hacienda. 6. Kastenberg, director del negociado de las colonias. 7. Stadgen, ministro de Fomento. 8. Meyer Gerhardt, director del negociado de las colonias. 9. Wurm, secretario de Alimentación. 10. Merz, Weil, Katzenstein, Löwenberg, Frenkel, Schlesinger, Israelowitz, Selingsohn, Laubenheim, etc. Entre los otros judíos que controlaban los sectores vitales del Estado alemán, derrotado por la intervención americana en la guerra, se encontraban en 1918 y más tarde. 1. Cohen, presidente del Comité de los Soldados
y los obreros alemanes, similar al soviético de los soldados y obreros de Moscú el mismo año. 2. Ernst, presidente de la policía de Berlín. 3. Sinsheimer, presidente de la policía de Frankfurt. 4. Lewy, presidente de la policía de Hessen. 5. Kurt Eisner, presidente del estado de Baviera. 6. Jaffe, ministro de Hacienda del estado de Baviera. 7. Brentano, ministro de Industria, Comercio y Tráfico. 8. Thalheimer, ministro de Württemberg. 9. Heimann, otro ministro de estado de Württemberg. 10. Fulda, gobierno de Hessen. 11. Theodor Wolff, redactor jefe del periódico Berliner Tageblatt. 12. Gwynwer, director del Deutsche Bank. El pueblo de Estados Unidos fue engañado por su presidente francmasón Wilson y jamás pensó que su intervención en la Primera Guerra Mundial iba a tener por resultado entregar a Alemania al dominio de los judíos. B. Hungría en 1919. El 20 de marzo de 1919, el judío Béla Kun se apodera de Hungría y proclama la República Soviética Húngara, a la que sumerge a partir de ese momento en un horripilante mar de sangre. Con él, Béla Kun, 26 comisarios componían el nuevo gobierno y de estos, 18 eran israelitas, proporción inaudita, si se tiene en cuenta que en Hungría había 1,5 millones de israelitas sobre 22 millones de habitantes. Los 18 comisarios tenían en sus manos la dirección efectiva del poder, y los 8 comisarios cristianos no podían hacer nada. Más del 90% de los miembros del gobierno y de los hombres de confianza de Béla Kun fueron también judíos. He aquí la lista de los miembros del gobierno de Béla Kun. 1. Béla Kun, secretario general del gobierno judío. 2. Sándor Gabay, presidente oficial del gobierno, usado por los judíos como pantalla. Húngaro. 3. Peter Agoston, lugarteniente del secretario general, judío. 4. Dr. E. Landler, comisario del pueblo para asuntos interiores, judío. 5. Béla Vago, lugarteniente de Landler, judío apellidado Weiss. 6. E. Hamburger, comisario para la agricultura, judío. 7. Bantus, lugarteniente de Hamburger, judío. 8. Chismadia, lugarteniente de Hamburger, judío. 9. Nistor, lugarteniente de Hamburger, húngaro. 10. Varga, comisario para los asuntos financieros, judío llamado Wieselbaum. 11. Skelly, lugarteniente de Varga, judío llamado Schlesinger. 12. Kunfi, comisario para la educación, judío llamado Kunstater. 13. Lukács, lugarteniente de Kunfi, judío llamado en realidad Lovinger, hijo del director general de una casa bancaria de Budapest. 14. Des Bokanyi, comisario para el trabajo, húngaro. 15. Fiedler, lugarteniente de Bokanyi, judío. 16. Joseph Pogani, comisario para la guerra, judío, llamado en realidad Schwarz. 17. Santo, lugarteniente de Pogani, judío llamado Schreiber. 18. Tibor Samueli, lugarteniente de Pogani, judío llamado Samuel. 19. Matthias Rakosi, comisario para el comercio, judío llamado en realidad Matthew Roth Rosenkrantz, dictador comunista en la actualidad. 20. Ronay, comisario para la justicia. 21. Ladai, lugarteniente de Ronay, judío. 22. Erdelji, comisario para el abastecimiento, judío llamado Eisenstein. 23. Vilmos Bohem, comisario para la socialización, judío. 24. Hevesi, lugarteniente de Bohem, judío llamado Honig. 25. Dobsak, segundo lugarteniente de Bohem, judío. 26. Oskar Jasai, comisario para las nacionalidades, judío de nombre Jakubowicz. 27. Otto Corbin, comisario para la investigación política, judío llamado Klein. 28. Kerekes, fiscal del Estado, judío llamado Kraus. 29. Biro, jefe de la policía política, judío llamado Blau. 30. Seider, ayudante de Biro, judío. 31. Oskar Faber, comisario para la liquidación de los bienes de la Iglesia, judío. Teinana Kotta Cherny, comandante de la banda terrorista conocida con el nombre de los Jóvenes de Lenin, húngaro. 33. Illes, comisario superior de policía,
judío. 34. Sábados. Comisario superior de policía, judío llamado Singer. 35. Kalmar. Comisario superior de policía, judío alemán. 36. Szabo. Comisario superior de policía, judío ruteno llamado en realidad Schwarz. 37. Vince. Comisario popular de la ciudad de Budapest, judío llamado en realidad Weinstein. 38. M. Kraus. Comisario popular de Budapest, judío. 39. A. Dienes. Comisario popular de Budapest, judío. 40. Lengyel. Presidente del Banco Austrohúngaro, judío, llamado Levkovitz. 41. Laszlo. Presidente del Tribunal Revolucionario Comunista, judío, llamado en realidad Lovi. En este gobierno que ocupó temporalmente Hungría, sobresalen por sus innumerables crímenes y depredaciones, además del mismo Bela Kun, que recorría el país en un lujoso coche, con su eficiente secretaria judía R.S. Salkin, alias Semliachkai, y una gran horca instalada en el vehículo a manera de distintivo, y el jefe de la checa húngara, el judío Samueli. Na, halljam a neveket. Elkan Gyula. Mondd, szerinted mennyi idő kell hozzá? 5 perc alatt mennyit tudok, azt kérni? Egyet? Kettő? Tévedsz. 3, redegre. Menj el, te nagyképű! Van rá egy üveg konyakom, hogy 2-nél többet nem tudsz. Majd megkérem a főnököt, hogy az órájával mérje le. Akinek 20 holdnál nagyobb földje van, az álljon balra. Tudom, kik szervezték a lázadást. Ma itt nem lesz kihallgatás. Téren felállítottuk a guillotint. Olyan magyar módra. Méri majd, főnök? Persze. Na mars, akasszátok fel őket, máshol is van dolgunk. Que viajaba por Hungría en su tren particular
sembrando el terror y la muerte, según lo describe un testigo de la época. Aquel tren de la muerte atravesaba rugiendo la negrura de las noches húngaras. Donde se detenía, había hombres colgados de los árboles y sangre que corría por el suelo. A lo largo de la vía se veían cadáveres desnudos o mutilados. Samueli dicta sus sentencias en aquel tren y nadie que se vea obligado a subir a él podrá contar nunca lo que vio. Samueli vive en él constantemente. Una treintena de terroristas escogidos velan por su seguridad. Verdugos seleccionados le acompañan. El tren está compuesto de 2 coches salón, de 2 coches de primera clase, que ocupan los terroristas, y de 2 coches de tercera para las víctimas. Allí se perpetran las ejecuciones. La tarima de estos coches está manchada de sangre. Los cadáveres son arrojados por las ventanillas, mientras Samueli, cómodamente sentado en el despacho coquetón de su departamento, tapizado de damasco rosa y adornado con lunas biseladas, con un gesto de la mano, decide la vida o la muerte. El periódico italiano La Divina Parola, La Divina Palabra, del 25 de abril de 1920, resalta cómo en Hungría, durante la reacción antibolchevique contra el israelita Bela Kun, fueron encontrados cadáveres de frailes amontonados confusamente en unos subterráneos. Los diplomáticos extranjeros llamados por el pueblo para constatarlo con sus propios ojos han atestiguado que vieron muchos cadáveres de religiosos y religiosas que tenían clavado en el corazón el crucifijo que solían llevar sobre el pecho. Capítulo 3. La cabeza del comunismo. No cabe la menor duda de que la teoría marxista, comunista, es obra judía, como lo es también toda acción encaminada a poner en práctica esta doctrina y los millones de asesinatos cometidos. Los directores y organizadores de cualquier movimiento comunista anterior al establecimiento definitivo del bolchevismo en Rusia fueron judíos en su casi totalidad, como también la gran mayoría de los dirigentes materiales de las revoluciones a que dieron origen. Pero en Rusia, primer país en donde triunfó definitivamente el bolchevismo y que ha sido y es en estos momentos el centro motor de la comunización mundial, la paternidad judía del sistema, de la organización y de la práctica soviética no deja tampoco lugar a error. De acuerdo con los datos incontrastables, plenamente demostrados y aceptados por todos los escritores imparciales que han tratado este tema, la obra comunista de los hebreos en la nación de los zares queda tan patente que sería vano empero negarles este ominoso triunfo en exclusiva. Basta con recordar los nombres de los que formaron los gobiernos y los principales organismos directivos en la Unión Soviética para saber a qué atenerse, ante la clara y rotunda demostración de los hechos. Y miembros del primer gobierno comunista de Moscú, 1918, Consejo de Comisarios del Pueblo. 1. Ilich Ulin, Vladimir Ilich Ulyanov o Nicolás Lenin, presidente del Soviet Supremo, judío en la línea materna. Su madre se llamaba Blank, judía de origen alemán. 2. Liu Davidovich Bronstein, León Trotsky, comisario del Ejército Rojo y de la Marina, judío. 3. Yosif David Vissarionovich Yugashvili Kochba, José Vissarionovich Stalin, comisario de las nacionalidades, descendiente de judíos georgianos. Moscú, 1936. Uno de los dictadores más sanguinarios de la historia reina en el Kremlin. Stalin. Despiadado y todopoderoso, anuncia haber obtenido en las elecciones el 98,6% de los votos y agradece a sus compatriotas que entreguen su sangre y sacrifiquen sus vidas. Me llena de alegría saber que la sangre vertida por nuestros soldados no ha sido en vano y ha producido resultados. Sus súbditos viven sumidos en el miedo y obsequian al tirano con interminables aplausos.
Él saca su reloj fingiendo impaciencia. Entre el público, Vasily Petrovich Nikolaev recuerda. Los camaradas se miraban unos a otros. Nadie quería ser el primero en dejar de aplaudir. No sé por qué, pero terminé sentándome. 2 días después es encarcelado, golpeado y torturado, pero su fe en el comunismo no flaquea. ¿Cómo es posible? Stalin y sus cómplices han fabricado una mentira planetaria, fundada en su pasado y alimentada por sus crímenes. Un enorme engaño que sigue envenenando muchas mentes. (4) Chicherin, comisario para los asuntos exteriores, ruso. 5. Apfelbaum, Grigore Zinoviev, comisario para los asuntos interiores, judío. 6. Cohen, Volodarsky, comisario de la prensa y propaganda, judío. 7. Samuel Kaufman, comisario para los terrenos del arrestado, judío. 8. Steinberg, comisario de justicia, judío. 9. Schmidt, comisario de la prensa y propaganda, judío. 10. Edel Nikisen, Lilianan, comisaria del abastecimiento, judía. 11. Feinstein, comisario para el acomodo de los refugiados, judío. 12. Schlichter, Bostano Lenin, comisario para los encuartelamientos, traspasos de casas particulares a los rojos, judío. 13. Luri, Larín, presidente del Soviet Económico Superior, judío. 14. Kukorsky, comisario de la economía, judío. 15. Spitzberg, comisario de la economía, judío. 16. Uriski, Radomilsky, comisario para las elecciones, judío. 17. Lunacharsky, comisario de enseñanza pública, ruso. 18. Simasko, comisario para la higiene, judío. 19. Protsian, comisario para la agricultura, armenio. En el apéndice existente al final de este volumen se insertan las interesantes e ilustrativas listas de los funcionarios judíos de todos los cuerpos gubernativos de la Unión Soviética, del Partido Comunista, del Ejército Rojo, de la Policía Secreta, sindicatos, etc. De un total de 502 cargos de primer rango en la organización y dirección de la Revolución Comunista de Rusia y en la dirección del Estado soviético durante sus primeros años de existencia. Nada menos que 459 puestos han sido ocupados por judíos, mientras que solamente 43 de estos cargos por cristianos de diversos orígenes. ¿Quiénes son los que han hecho realmente esta horrorosa revolución? ¿Los cristianos? Otra estadística, publicada al parecer por el periódico contrarrevolucionario ruso Le Russe Nationaliste, después del triunfo de los judeocomunistas en Rusia, indica que de un número de 554 dirigentes comunistas de primer orden en diversos cargos han sido judíos, 447, lituanos, 43, 30, rusos, 13, armenios, 12, alemanes, 3, finlandeses, 2, polacos, 2, georgianos, 1, checo, 1, húngaro. Durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente, hasta nuestros días, la pandilla judaica que gobierna la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sigue siendo muy numerosa, pues sus nombres están encabezados por el mismo Stalin, que durante algún tiempo se ha considerado como georgiano de pura cepa y se ha venido a descubrir que es de raza judía, porque Yugashvili, que es un apellido, significa hijo de Yu, y Yu es una pequeña isla de Persia hacia donde emigraron muchos judíos marranos, portugueses exiliados, que posteriormente pasaron a Georgia. Actualmente está totalmente comprobado que Stalin tenía sangre judía, aunque él jamás haya confirmado o desmentido los rumores que comenzaban a correr al respecto. Veamos una lista de los funcionarios soviéticos judíos en el gobierno de Stalin. 1. Zdanov, Yadanov, judío, llamado en realidad Lipschitz, excomandante de la defensa de Leningrado durante la guerra, miembro del Politburó hasta 1948
y uno de los autores de la resolución que excluía a Tito del Cominform en 1948, muerto poco más tarde. 2. Lavrenti Beria, judío, jefe de la MVD, policía secreta, y de la industria pesada soviética, miembro de la industria atómica soviética, ejecutado por orden de Malenkov por el mismo motivo que Stalin liquidó a Yagoda. 3. Lazar Kaganovich, judío, jefe de la industria pesada soviética, miembro del Politburó desde 1944 hasta 1952. Luego, miembro del Presidium y actualmente presidente del Presidium Supremo de la URSS. 4. Malenkov, Georgi Maximilianovich Malenk, miembro del Politburó y Orgburó hasta 1952. Después, miembro del Presidium Supremo, presidente del Consejo de Ministros tras la muerte de Stalin, ministro del gobierno de Bulganin desde 1955. Es judío de Ornenburg, no cosaco como se afirma. El nombre de su padre, Maximilian Malenk, es típicamente judío ruso. Hay después un detalle muy importante que descubre el verdadero origen de Malenkov y también el de Khrushchev. La actual esposa de Malenkov es la judía Perlmutter, conocida como la camarada Shemshushne, que ha sido ministra, comisaria de la industria del pescado en el gobierno soviético en 1938. No existe una biografía oficial de Malenkov y esto se debe seguramente a que no quiere que se descubra su origen judío. 5. Nicolás Salomón Khrushchev, actual jefe del Partido Comunista Soviético, miembro del Politburó desde 1939, es decir, el año en que Malenkov fue elegido miembro del Orgburó. Es hermano de la esposa de Malenkov, o sea, de la judía Perlmutter. Khrushchev es judío y se apellida en realidad Perlmutter. 6. Mariscal Nikolai Bulganin, actual primer ministro soviético, exfuncionario de un banco, fue uno de los 10 judíos miembros del Comisariado para la liquidación de los bancos particulares de 1919. 7. Anastasio Yosifovich Mikoyan, miembro del Politburó desde 1935, miembro del Presidium Supremo desde 1952, ministro de Comercio y vicepresidente en el gobierno de Malenkov. Es judío de Armenia y no armenio auténtico, como se cree. 8. Kruglov, judío, jefe de la MVD, policía secreta, después de Beria. Por orden de Kruglov, fueron puestos en libertad los médicos judíos arrestados en 1953 por Ryumin, subjefe de la policía durante el mandato de Beria. Al morir Stalin surgieron esos pleitos de familia entre judíos que estallan a veces por ambiciones de mando. El judío Beria fue asesinado por sus hermanos israelitas del gobierno de Moscú, como años antes los judíos Stalin, Vyshinsky, Kaganovich y socios habían mandado matar a los judíos Trotsky, Zinoviev, Kamenev, Radek, Bukharin y a miles de sus partidarios israelitas en la lucha intestina, verdadera guerra civil ocurrida en el seno del judaísmo. Guerra que ambas facciones hebreas sostuvieron entre sí por el control de la infeliz Rusia y del comunismo internacional. 9. Alejandro Kosygin, judío, fue miembro del Politburó hasta 1952, después suplente en el Presidium Supremo y ministro de la Industria Ligera y de Alimentación en el gobierno de Malenkov. Cuando se imprime esta edición mexicana, es ya primer ministro del gobierno soviético, después de haber participado en el derrocamiento del israelita Nikita Salomón Khrushchev, en otro pleito entre judíos comunistas por ambiciones de mando. 10. Nicolás Shvernik, miembro del Politburó hasta 1952. Luego, miembro del Partido Supremo y miembro del Presidium del Comité Central del Partido Comunista. Judío. 11. Andrei Andreyevich Andreyev, que era conocido como el politburócrata de las 3A. Miembro de Politburó entre 1931 y 1952. Judío de Galitzia, Polonia. Utiliza seudónimo ruso. 12. P. K. Ponomarenko, judío, miembro del Orgburó en 1952.
Después, miembro del Presidium Supremo y ministro de Cultura en el gobierno de Malenkov, 1953, judío. 13. P. F. Yuden, miembro suplente del Presidium Supremo y titular del Ministerio de Materiales de Construcción en el gobierno de Malenkov, 1953, judío. 14. Mikhail Perbukin, judío, miembro del Presidium del Comité Central del Partido Comunista desde 1953. 15. N. Shalatin, potentado en el subsecretariado del Comité Central del Partido Comunista, judío. 16. K. P. Gorshenin, judío, ministro de Justicia en el gobierno de Malenkov. 17. D. Ustinov Sambinovich, judío, embajador soviético en Atenas, Grecia, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ministro de Defensa en el gobierno de Malenkov. 18. Uvi Merkulov, ministro del Control del Estado en el tiempo de Malenkov, judío. 19. A. Zasyatko, ministro de la Industria del Carbón, con Malenkov, judío. 20. Cherburg, jefe de propaganda soviética, judío. 21. Milstein, uno de los jefes del espionaje soviético en Europa, judío. 22. Ferenc Kiss, jefe del servicio de espionaje soviético en Europa, judío. 17-23. Poskrevichev, exsecretario particular de Stalin, actualmente jefe de los archivos secretos del Kremlin, judío. 24. Ilya Ehrenburg, diputado de Moscú en el Soviet Supremo, escritor comunista, judío. 25. Mark Spivak, diputado de Stalino, Ucrania, en el Soviet Supremo de Moscú, judío. 26. Rosalía Goldenberg, diputada de Birobidzhan, en el Soviet Supremo de Moscú, judía. 27. Ana E. Kalugier, diputada de Besarabia en el Soviet Supremo, judía. Su hermano, llamado ahora no Kalugier, sino Kalugaru en rumano, es un potentado comunista en la administración de Rumania. También Kalinin, presidente títere durante el gobierno de Stalin, muerto hace tiempo, era judío. Ya es bien sabido que fue una gran falsedad el antisemitismo de Stalin y que la matanza de los judíos trotskistas, zinovietistas y bujarinistas que llevó a cabo para asegurarse en el poder se realizó por otros judíos. En última instancia, la lucha entre el judío Trotsky y el judío Stalin fue una contienda entre bandos judíos por el control del gobierno comunista que ellos crearon, simplemente un pleito de familia. Sirva de prueba la siguiente lista de comisarios de Asuntos Exteriores, cuando Stalin se deshacía de cuantos judíos eran peligrosos para su poder personal. 1. Maxim Maximovich Litvinov, ministro soviético de Asuntos Exteriores hasta 1939, cuando fue reemplazado por Molotov, ocupando después altos cargos en el mismo ministerio hasta su muerte en febrero de 1952. Nació en Polonia, hijo del banklerk, agente de banca, judío Mergenok Moisevich Balak. Utilizó durante su carrera varios seudónimos, entre ellos Finkelstein, Ludwig Nitz, Maxim Harrison, David Mordecai, Félix, y por fin, cuando llegó a potentado en el régimen comunista de Rusia, adoptó el de Litvinov o Litvinov. Cuando este judío fue reemplazado por Molotov en 1939, la judería del mundo occidental y toda la prensa judeo-masónica comenzaron a gritar que había sido alejado por Stalin porque era judío, pero no dijeron después que Litvinov quedó en el ministerio hasta su muerte. ¿Para qué decirlo si esto no interesaba a la conspiración? En las memorias de Litvinov, publicadas después de su muerte, está escrito que, en su opinión, nada cambiará en Rusia soviética después de la muerte de Stalin. En efecto, Stalin murió un año después que Litvinov, y nada cambió en la política interior y exterior soviética. Lo que en Occidente llaman cambios en la política de la URSS no son más que sencillos engaños de propaganda adecuados a las necesidades del plan de dominación mundial de los judíos. Nada ha cambiado tras la muerte de Stalin. Hay un poco de agitación debido a la falta de un nuevo jefe único del calibre de Stalin o Lenin. Eso es todo. Por esto, los conspiradores judeo-masones de Occidente quieren pintar al tenebroso cuervo soviético comunista
con colores brillantes de pacifismo, coexistencialismo, humanización, etc., para presentarlo al mundo como algo inofensivo. Cuando Litvinov afirmó que nada cambiaría con la muerte de Stalin, sabía muy bien que esto ocurriría, porque Stalin no era más que uno de los trabajadores de la banda judaica que dirige a la URSS, y que después de este se quedarían otros judíos para seguir el plan de dominación mundial en el que colaboran Bulganin, Baruch, Reding, Torres, Méndez France, David Ben Gurión y otros muchos. Continuando la lista de los judíos en el Ministerio de Asuntos Exteriores de la URSS, tenemos a 2. Andrés Yanuarevich Vyshinsky, muerto ya. Fue ministro del Exterior de la URSS antes de la muerte de Stalin. Después, delegado permanente de la Unión Soviética en la ONU, donde no perdía oportunidad para lanzar palabrotas contra los países no comunistas, tal como lo hacía cuando era juez popular. Su nombre judío era Abraham Yanuarevin. Este judío fue fiscal en los procesos que condenaron a muerte a sus hermanos de raza judía que constituían la vieja guardia revolucionaria de Lenin y que fueron asesinados por Stalin y su pandilla también judía en la lucha por el poder en Rusia. 3. Jacob Malik, representante soviético ante la ONU y gran personaje en la jerarquía diplomática soviética. Judío. 4. Valerian Zorin, un tiempo embajador en Londres y también gran figura de la diplomacia soviética que cambia de cargo según las necesidades. 5. Andrei Gromyko, diplomático judío de Galicia, hoy ministro de Asuntos Exteriores de la URSS. 6. Alejandro Panyushkin, ex embajador soviético en Washington, embajador en Pekín en 1955, considerado como el verdadero dictador de la China Roja, hasta que Mao Zedong, fiel al stalinismo, se rebeló contra Khrushchev cuando éste traicionó al dicho stalinismo. 7. Sambinovich Ustinov, embajador en Atenas hasta 1940, judío. 8. Almirante Radionovich, embajador en Atenas entre 1945 y 1946, o sea, hasta cuando se preparó el golpe de Estado comunista en Grecia, judío. 9. Konstantin Umansky, enviado a Washington durante la Segunda Guerra Mundial y después potentado en el 18 Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, judío. 10. Dmitry Manuilsky, ex representante en Ucrania y en la ONU, expresidente de Ucrania, judío. 11. Ivan Maisky, embajador en Londres durante la guerra, luego alto funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores en Moscú, judío. 12. Madame Kollontai, judía, embajadora en Estocolmo hasta su muerte en marzo de 1952. Antes estuvo en México. Su familia hebrea se había mezclado con la aristocracia rusa a la que traicionó, como lo han hecho todos esos judíos infiltrados en la nobleza por medio de matrimonios mixtos o por títulos de nobleza obtenidos por servicios prestados a los reyes, los cuales sin darse cuenta minaron en esa forma la fuerza de la nobleza de sangre, facilitando al judaísmo su control, como ocurrió en Inglaterra, o el derrocamiento de las monarquías, como sucedió en otros países. 13. Daniel Solot, embajador en El Cairo en 1955. Este, ayudado por un grupo de judíos afiliados al cuerpo diplomático en El Cairo, dirige la conspiración israelita dentro del mundo árabe bajo la protección diplomática soviética, sin que el gobierno egipcio se dé cuenta. Este gobierno no debería olvidar que David Ben Gurión, primer ministro de Israel, y también Golda Meyerson, ministra de Israel en Moscú, son judíos rusos como de Solod. No debe olvidarse que fue el judío Yagoda, jefe en esos días de la policía secreta de Stalin, el que dirigió con su equipo de verdugos israelitas la matanza de los judíos enemigos de Stalin en la URSS. Actualmente, según los datos comprobados, entre el 80% y el 90% de los puestos clave en todos los ministerios de Moscú y de las demás repúblicas soviéticas están ocupados por judíos.
El duque de la Victoria, después de minucioso estudio, concluye: no creo que pueda haber duda del origen de todos los que dirigieron y ocuparon los primeros puestos en Moscú desde los primeros momentos de la revolución. Lo lamentable para los rusos es que después del tiempo transcurrido están muchísimo peor, porque ha aumentado de una manera alarmante la cantidad de judíos que existen en Rusia y todos los principales puestos directivos están en sus manos. Al igual que Rusia, los países de Europa, en donde el bolchevismo se ha enseñoreado, han sido totalmente dominados por la minoría judía que aparece siempre dirigiendo el gobierno comunista con mano férrea, criminal e inmisericorde, para lograr la total esclavitud de los ciudadanos autóctonos por un grupo insignificante de judíos. Pero más convincente que cualquier argumento es pasar revista a los principales dirigentes de las dictaduras socialistas europeas que se encuentran siempre en manos de los israelitas. Haremos mención de los principales. A. Hungría. 1. El jefe comunista más importante desde que el país fue ocupado por las tropas soviéticas es Matías Rákosi, israelita cuyo verdadero nombre es Matthew Roth Rosenkrantz, nacido en el año 1892 en Szabadka. 2. Ferenc Muenich, judío, primer ministro de Hungría en 1959, después de János Kadar. 3. Erno Geró, ministro del Interior hasta 1954, judío. Chateau. Seveni, ministro del Interior antes del judío Geró, israelita. 5. General Laszlo Kiros, ministro del Interior desde julio de 1954, al mismo tiempo jefe de la AVO, policía secreta, correspondiente húngara de la MVD soviética, judío. 6. General Peter Gabor, jefe de la Policía Política Comunista de Hungría hasta 1953, judío, llamado en realidad Benjamin. Auspitz, antiguo sastre de Sátor al-Jauheli, Hungría. 7. Varga, secretario de Estado para la Economía Planificada, judío, llamado en realidad Weisselbaum, exministro del gobierno de Bela Kun, también presidente del Consejo Superior Económico. 8. Beregi, ministro de Asuntos Exteriores. 9. Julius Egri, ministro de Agricultura de la RPH, judío. 10. Zoltán Bas, presidente del Consejo Superior Económico, judío llamado en realidad Weinberger. 11. Joseph Rebay, dictador de la prensa húngara y director del periódico rojo Szabadnép, El Pueblo Libre, judío llamado en realidad Moisés Kahana. 12. Rebay, otro, ministro de Educación Nacional, judío, llamado Rabinovich. 13. Joseph Gere, ministro de Comunicaciones, judío, llamado Singer. 14. Mihaly Farkas, ministro de Defensa Nacional, judío, llamado Friedman. 15. Beres, ministro de Estado, judío. 16. Bagda, ministro de Estado, judío. 17. Santó, comisario para la depuración, enviado desde Moscú en 1951. Judío, llamado Schreiber, exministro del gobierno de Bela Kun. 18. Gyula Desi, ministro de Justicia hasta 1953, hoy, jefe de la policía secreta, judío. 19. Emil Weil, embajador de Hungría en Washington, es el doctor judío que torturó al cardenal Mindszenty. Entre otros potentados judíos de marca, hay que mencionar a 1. Imre Sirmay, el director de la Sociedad Magyar de Radiodifusión. 2. Gyula Garay, juez popular del Tribunal Comunista de Budapest. 3. Coronel Caspo, subjefe de la Policía Secreta. 4. Profesor Laszlo Benedek, judío, dictador en cuestiones de enseñanza. El único comunista importante de origen cristiano fue el masón Laszlo Rak, exministro de Asuntos Exteriores, juzgado y condenado bajo culpa de traición por sus hermanos judíos, como les ha pasado en las dictaduras comunistas a todos los masones de origen cristiano o gentil engañados por el poder oculto judaico que controla tras bambalinas la fraternidad masónica, que los ha empujado en algunos países a trabajar por el triunfo de la revolución socialista, para después, al instaurarse
la llamada dictadura del proletariado, irlos matando en las famosas purgas.